Marcos capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 10. Miren, el título de lo que dice: alimentación de los 4,000. Alimentación de los 4,000. Eso es lo que vamos a ver el día de ahora, y similar a lo que mi Señor Jesucristo hizo. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, ¿cómo se llama? Lo volvió a repetir, porque es un milagro que aparentemente se vuelve a repetir, y sí, así es. Marcos capítulo 8, versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud, teniendo también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Que Dios bendiga su palabra. ¡Qué bendición! Miren, mis hermanos. ¿Por qué vamos a hablar de esto de nuevo? Porque es otro milagro que mi Señor Jesús hizo, parecido al de la alimentación de los 5,000, muy similar, casi la misma literatura o el mismo escrito, hermano. Pero hay algo peculiar, y es de preguntarnos por qué volvió a hacer lo mismo, o por qué está registrado. Porque si nos ponemos a evaluar los otros milagros que hizo mi Señor Jesús, no solamente levantó de la muerte a Lázaro, sino que levantó a otros más. Pero en esta ocasión vamos a evaluar por qué mi Señor Jesús vuelve a darle comida a toda la gente que andaba atrás de Él. Y vamos a comenzar a evaluar y a preguntarnos primero: ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es bien práctica. Ahí mismo lo dice. Jesús tiene un corazón dadivoso para poder dar al necesitado. Pero oiga, ¿a quiénes? A quienes lo buscan. ¿Me entiende lo que le digo? A quienes lo buscan. Por eso es que en la literatura vamos a encontrar que el milagro es hoy a 4,000. En la anterior era a 5,000 más los que estaban ahí. Hoy es 4,000 más los que estaban ahí. Entonces, el milagro se vuelve a repetir. Pero hay algo que yo quisiera que enfatizáramos en lo que vimos la vez anterior, después del milagro que seguía más adelante, y era que Jesús venía a servir, hermano. A eso venía mi Señor Jesús, a servir. Y eso yo quiero que nos lo metamos nosotros en nuestra cabecita y en nuestro corazoncito, que Dios ha venido a servir. Que ese es el modelo que cada uno de nosotros debemos de tomar. No el modelo de solo pedir, sino que el modelo de dar algo también. Y es por eso que en el milagro de los 4,000 vamos a encontrar a un Jesús amoroso, a un Jesús compasivo, de querer dar algo más, pero se lo daba a aquellos que buscaban de Él. Al que busca de Cristo no tiene nada. Pero aquellos que buscamos de Cristo, sí vamos a recibir algo de parte de Dios. Lo peculiar que encontramos entonces es que si lo hizo en aquella ocasión cuando la gente también andaba detrás de Él, lo va a volver a hacer más adelante. Y lo pudo haber hecho en todas las ocasiones que pudo haber una gran cantidad de gente detrás de Él. Vamos al texto bíblico para entrar de nuevo de lleno. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: ¿a quiénes llamó? A los servidores, al equipo de trabajo de Jesús. Ese era el equipo de trabajo, ¿no?
Los discípulos, aquellos que estaban siendo enseñados, a ellos llamó. ¿Y qué les dijo? Tengo compasión de la gente. Esa es una cualidad que usted y yo debemos de tener, compasión, hermano. Y muchas veces en nuestro afán de querer lograr cosas, muchas veces en nuestro afán de ser tacaños quizás, en ese afán de no ser bondadosos, cometemos el error de no ser como Jesús, que Él era compasivo. Valoró el esfuerzo de la gente. Valoró que no estaban solamente en un monte bien fresquito, sino que estaban ¿a dónde? En el desierto. O sea que cualquier sacrificio que usted y yo hagamos por buscar de Cristo, vamos a obtener una recompensa siempre. ¿O no es así? Siempre. Aunque estemos debajo del sol, aunque estemos debajo de un árbol, aunque estemos quizás en un lugar, pero deprochable. Pero si nosotros vamos a buscar de la presencia de Dios y queremos hacer las cosas bien, siempre vamos a obtener de parte de Dios una respuesta positiva. Aunque para nosotros sea negativo, para Dios siempre va a ser una respuesta positiva. Estas personas habían ido a buscar al Señor. Hemos visto en los anteriores milagros que mi Señor Jesús se puso un poco incómodo desde el punto de vista que la gente iba por la comida. ¿No se recuerdan? Que hablamos de eso, sí, ¿verdad? Que mi Señor Jesús se puso un poco incómodo y les dijo, ustedes no me buscan porque ven mi poder. Ustedes me buscan porque yo les doy de comer. Ustedes están viendo los milagros que yo estoy haciendo, pero ustedes no están poniendo la fe en mí. Ustedes les gusta que yo les dé de comer. Pero volvió a hacer el milagro, mire. A 4,000 personas y las que estaban ahí. ¿Dónde estaba la gente? En el desierto. ¿Dónde estaba Jesús? En el desierto. ¿Y él qué dice? Que tuvo compasión de ellos. Porque ¿cuántos días habían pasado que estaban con Jesús? 3 días. Y no tenían que comer. ¿Será posible que... Mire, aquí es donde yo quiero que entremos a razonar un poquito. Ponga atención. Espero explicar bien lo que voy a decir. Leamos el texto. Versículo 2. Dice Jesús, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿No le parece muy peculiar muchas veces a nuestras vidas, hermano? Que a veces andamos en aguas, como decimos, en aguas profundas. Que a veces nos quedamos sin dinero, que a veces nos quedamos sin poder pagar la energía eléctrica y tenemos a veces hasta 2, 3 recibos vencidos, ¿no? Porque no hemos logrado cancelar esos compromisos. La gente no tenía que comer en ese entonces. ¿Y habían pasado cuántos? 3 días. ¿Y dónde estaban? En el desierto. ¿Y qué estaban haciendo? Buscando de Jesús. Oiga lo que le digo. Yo no voy a proclamar un evangelio de pobreza porque mi Dios no es pobre. No, mi Dios no es pobre. No. Él dice que Él es el dueño del oro, de la plata y de todas las cosas creadas, de todo lo que usted puede ver en el mundo. De Él es. Mire, hasta usted y yo somos de Él. Pero muchas veces por seguir a Jesús vamos a tener que dejar a un lado las cosas que nos son más cómodas. Si es el dinero, si es la comida, si son las comodidades, muchas veces va a ser necesario que cada uno de nosotros nos hagamos a un lado y comencemos a caminar donde está Cristo, hermano. Y si Cristo está en el desierto, allí yo quiero estar con Él. Pero si Cristo está en la comodidad, si Cristo está en esa abundancia, también allí quiero estar. Y si no está ahí, tampoco quiero estar. La gente había ido a buscar a Jesús y estaba en una condición tal de que estaba en un lugar tan incómodo que es en el desierto. Yo nunca he estado en el desierto, hermano. El único desierto que por lo menos yo he podido llegar a sentir es cuando estoy en San Miguel, que siento que es un calor insoportable. Y dice que no habían comido 3 días. Cualquiera puede pensar, bueno, no, hombre, que si vos seguís a Cristo, la abundancia va a llegar todos los días. Y lo más lógico es que sí. Lo más lógico es que sí, pero siempre hay un precio que pagar.
para poder seguir a Cristo. Siempre hay algo que tenemos que dejar cada uno de nosotros por seguir a Cristo. Y la comodidad y el servicio son cosas que no pueden estar juntas. La comodidad y el servicio son cosas que nunca se van a poder juntar. Porque el servicio me va a motivar a mí a levantarme. La comodidad me va a motivar a mí a quedarme en el lugar donde más me gusta. Entonces, yo tengo que imitar el rol de mi Señor Jesucristo. Pero aparte de eso, dice que tengo que imitar lo que Él tenía y sentía para con la gente. Mi Señor Jesús, cuando usted y yo le buscamos de corazón, vamos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia, hacemos el bien con las demás personas, porque eso es parte también de nuestro compromiso como cristianos. Tratamos de dar un buen ejemplo, a pesar de que andemos viendo, no tengamos trabajo. Dios siempre va a proveer para cada uno de nosotros. A pesar de que quizás estemos mal de salud, Dios siempre va a llevar esa salud a un extremo en el cual cada uno de nosotros vamos a ver la respuesta más adelante. Y si no nos sanamos aquí en la tierra, nos vamos a tener que sanar completamente en el cielo. Y qué bendición, ¿no? Entonces, Jesús alimenta a los 4,000, hace de nuevo un milagro, pero en el anterior milagro, no sé si se recuerda, yo lo traigo a la memoria porque yo sí me recuerdo, yo espero que usted se recuerde. Decía que Pedro y los demás discípulos, cuando vieron a Jesús que andaban caminando sobre el mar, no terminaron de creer y pusieron a prueba a Jesús, porque todavía no creían y estaban a disgusto de que Jesús les había dado de comer a mucha gente. Y los discípulos estaban molestos, estaban incómodos, porque Jesús les había dado de comer a la gente. Entonces mi Señor Jesús vuelve a hacer de nuevo el milagro, y el escritor comienza a relatarnos una vez más lo que estaba sucediendo con la intención de remarcar que es importante que aprendamos cada uno de nosotros, primeramente a buscar a Jesús por sobre todas las cosas, y segundo, a que tenemos que servir a los demás. Tenemos que servir a los demás. Eso nos va a hacer a cada uno de nosotros levantarnos de nuestro confort, levantarnos de esa zona tan bonita. Decía un meme por ahí, mire. Qué raro, decía, que los que viven más cerca de la iglesia son los que más tarde llegan. Y es cierto, en la gran mayoría de iglesias se ve eso, que los que más cerca viven de la iglesia son los que más tarde llegan. ¿Por qué será? Le gana, ¿verdad? O sea, se acomodan, ¿verdad? Como estoy cerca, pues en 3 minutos me baño y llego. Nos vamos a tener que levantar de esa zona de la comodidad. Jesús estaba tratando, mire, cuando leemos esto, debe de entender en los milagros de Jesús 2 cosas. Uno, que mi Señor Jesús estaba tratando con la gente que les estaba haciendo el milagro. Y lo segundo, que también Él estaba enseñando a sus discípulos cómo iban a hacer las cosas más adelante. O sea, Jesús no hacía el milagro solo por hacerle y sanarle. Ese sí era el propósito de Él, ayudar a las personas, servir a las personas, pero detrás de eso les estaba enseñando a los discípulos cómo deberían de hacer las cosas también ellos. Prueba de ello, que cuando viene el Espíritu Santo allá en el Pentecostés, todos los discípulos comandados por Pedro comienzan a hacer las mismas cosas que hacía Jesús. ¿Por qué? Porque ya habían aprendido del Maestro. Le pregunto, hermano, ¿hemos aprendido nosotros en toda nuestra etapa de cristianismo? ¿Hemos aprendido nosotros en toda la vida que tenemos de ser cristianos? ¿Hemos aprendido a seguir a Jesús o a seguirnos a nosotros mismos? A veces sí y a veces no. ¿Verdad que sí nos toca? A veces sí y a veces no. Cuando me toca sacrificar algo, ¿o no es así? Cuando sé que tengo que invertir un poquito más porque pues sí. Y cuando nos toca en el bolsillo, yo creo que la gran mayoría cuando le toca en el bolsillo es cuando más piensan las cosas. Tenían 3 días sin comer. Jesús dice, yo tengo compasión de ellos. Hagamos algo. Y me imagino a Pedro, ¿qué, Señor Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a darles de comer, hombre. Y me imagino yo a Pedro y a los demás discípulos viéndose entre ellos mismos, ¿verdad? Y diciendo, puchica, ay, padre, no. Si esta gente ni agradece.
Ese es el sentimiento humano. Si estas personas, si nomás les den de comer, se van a volver a ir. Y en la literatura anterior, en el texto anterior, se recuerda que dijo mi Señor Jesús, que los discípulos le dijeron: Señor Jesús, despídelos porque son mucha gente, que vayan allá al pueblo a comprar comida. Y mi Señor Jesús les dice: es que no es necesario que se vayan, denle ustedes. Mira qué bonito, ¿no? Y como el hombre es falto de fe, el hombre no tiene fe, ¿qué dice? Comienza a ver que solamente tiene $1, el dólar del pasaje. Señor, si solamente hay $1, y del almuerzo que compré me quedaron unas 2 tortillas, ¿y cómo vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Y viene mi Señor Jesús una vez más a mostrar su poder. Da gracias al Señor. Yo vuelvo y le repito, para mí es un milagro que yo no lo logro comprender todavía. ¿Cómo es que se multiplicó todo eso? ¿Me entiende? Ni partiendo por pedacitos, así chiquititos, se puede hacer 5,000 personas o 10,000 personas. Ni así, ¿verdad? ¿Y cómo pudo haber ocurrido eso? Porque Dios quiere dejar un precedente en nuestras vidas, hermanos. Que debemos de ser dadivosos con los demás, serviciales con los demás. Debemos de comenzar a dejar de ser tan tacaños, llamémonos así, tacaños, pues. Que aprendamos a que, como dice la palabra de Dios, es mejor dar que recibir. Y este es un mensaje que yo quisiera que todos nosotros lo aplicáramos en nuestra vida, porque a todos nos pasa, nos cuesta muchas veces el bolsillo. Nos cuesta. Más cuando vemos que la gente no agradece. Más cuando vemos que la gente no hace nada pues por querer agradar pues. Y mi Señor Jesús dice en el versículo 2: tengo compasión de la gente. Y mire la preocupación de mi Señor Jesús en el versículo 3. Mire la preocupación. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Tenían ganas de estar con Jesús? Sí. ¿De dónde habían venido? De lejos. Y en este tiempo, hablemos de trayectoria. ¿Cuánto era lejos en ese momento? Era a pie, ¿no? O en camellos andaban. No, todavía no. En caballos, no había ese tipo de... Era caminando. Y habían venido de lejos, no de cerca. Sí habían algunos de cerca, pero dice que habían muchos que habían venido de lejos. Y la preocupación de mi Señor Jesús, ¿cuál era? Si yo los mando sin comer, se van a desmayar en el camino. ¿Cree que no se preocupa Dios por nosotros? Se preocupa. ¿Pero cuándo? Cuando usted hace el esfuerzo por querer buscarle a Él. Porque esta gente lo que hizo era buscar a Jesús. Entonces, cuando yo busco a Jesús, automáticamente Él se preocupa por mí. ¿Cree que en nuestra situación Dios no ve que estamos enfermos muchas veces y así venimos a la iglesia, hermano? Si los hermanos que predican, si el que está cantando ni sabe los dolores de espalda que quizás uno anda, ¿no? Pero ¿quién lo conoce? Jesús. ¿Cree que no se va a preocupar por usted? Muchos de nosotros a veces venimos quizás con las 2 colas del transporte colectivo. Y solamente usted sabe, y el Señor, de que solamente andan las 2 coritas. ¿Cree que más adelante Jesús no se va a preocupar por usted? Que al ver que usted hizo todo el esfuerzo por venir a la casa del Señor, por querer leer su palabra, por querer orar en su casita, por querer hacer las cosas bien, ¿cree que el Señor Jesús más adelante no va a darle lo que usted y yo necesitamos? Claro que sí, hermano. Claro que sí.
Y lo más impactante de todos estos mensajes, ¿sabe qué es? Que Jesús daba y el milagro que hacía lo hacía al 100%, que abundaba. Abundaba, hermano. Por eso es que es importante valorar cada una de las cosas que usted y yo tenemos en nuestras vidas, su casa, su familia, sus hijos, nuestros padres. Es importante valorarlos, su iglesia, su trabajo, su negocio, dar el 100%, hermano. Porque todo Dios nos los ha dado a nosotros para que lo administremos. Pregunto, ¿qué era lo que tuvo Jesús por la gente? Compasión. ¿Por qué? Porque los vio que habían aguantado 3 días en ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un ayuno? Vamos a ver. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un ayuno? ¿Eso fue hace cuánto? Unos 3 años, ok. Pastor Carlos. También 3 años. Ah, fue lo mismo. En lo mismo fue. Ah, ah. Ronald. Bueno, yo he aguantado hambre porque pues sí he andado trabajando, pero no me cuenta como ayuda, ¿me entiendes? ¿Cuánto habían aguantado la gente? 3 días, sin comer nada. 3 días sin comer nada. Cuando dice ayuno era porque Jesús había estado con ellos haciendo obras, haciendo cosas, explicándole cosas. Que no había habido tiempo para poder comer. Porque esto es como cuando una predicación está bien bonita, ¿verdad? Ni sueño da, bro. Ni sueño da, se lo prometo. Pasan 1 hora, 2 horas, y cuando usted viene a ver dice, wow. ¿Y por qué terminó ya? Si yo quiero seguir recibiendo. ¿No qué le ha pasado? Así estaba la gente recibiendo de Jesús. Cuando Jesús vino a ver, ya habían pasado y no habían comido nada. La gente sabía que algo iba a pasar en ese momento. Así como usted y yo debemos de estar seguros que algo va a pasar cuando usted y yo buscamos de Jesús. Usted no debe de venir a la iglesia, usted no debe de orar, usted no debe de leer la Biblia esperanzado en seguir en lo mismo. Usted y yo debemos de pensar en que algo va a cambiar, algo va a suceder. Porque Jesús cambia todo, hermano. Dice, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Dios siempre va a valorar el esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros. Siempre. Siempre. Dios siempre va a valorar los esfuerzos. Siempre. Y muy acabado y muy enfermo podemos andar, pero si andamos con una alegría dentro de nuestro corazón, hermano, y hacemos las cosas bien, Dios va a dar la respuesta a nuestras peticiones. Yo sé que todos los que estamos acá tenemos peticiones. También los que están escuchándonos y viéndonos a través de Facebook. Tenemos peticiones. Todos tenemos peticiones. Pero yo quisiera que usted y yo valoráramos esa parte y hiciéramos un autoanálisis allá en su casita y le dijéramos al Señor, Señor, en realidad no me estoy esforzando como se debe. Señor, en realidad me he confiado, me he apagado. ¿Cuántos nos hemos sentido apagados más de alguna vez? Pero cuando reconocemos que queremos seguir adelante, ese fuego que Jesús nos da a nuestro espíritu comienza a salir adelante y comienza a querer hacer las cosas bien, mis hermanos. Y de ahí, desde el versículo 4 en adelante, vamos a ver lo mismo que les preguntó a los discípulos. ¿Qué tenemos para darles de comer? ¿Qué tenemos? Y le dijeron los discípulos, 6 panes. ¿6? ¿Cuánto? 7 panes. Y más adelante, y unos cuantos chimbolitos. Porque pececillos, bueno, a mí que los pescados me gustan, pero que sean grandotes, hermano.
para echarle limoncito, sal y chilito y que quede bien rico. Pero en ese momento dice que eran unos cuantos pececillos. ¿Qué tenemos? Este poquito, ¿ok? De lo poquito vamos a hacer mucho. ¿Se hizo el milagro? Se hizo el milagro. Y todos comieron. Y se llevaron para sus casitas también parte de lo que Jesús había hecho. La bendición está para aquel que quiere agradar a Dios, hermano. La bendición está para aquel que quiere buscar a Dios. Y hay mayor recompensa cuando hay algo que sacrificamos o dejamos a un lado por querer hacer las cosas bien, por querer obedecer a nuestro Señor Jesús. Va a haber una recompensa mucho más grande, dice la palabra de Dios. Y el respaldo de Dios siempre va a estar. La clave entonces en esta noche es de entender que si usted y yo buscamos de Dios, nos esforzamos por buscarle, hacemos los sacrificios debidos, comenzamos a servir, comenzamos cada uno de nosotros a dejar la zona de comodidad, comenzamos a levantarnos en fe, comenzamos a actuar como verdaderos hijos de Dios, la recompensa de Dios va a llegar a nuestras vidas, tarde o temprano va a llegar. Y cuando menos sintamos, ahí va a estar esa bendición que tanto habíamos pedido. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque ven a la iglesia? No. Porque obedecemos al Señor. Es que, hermano, mire, yo quisiera en realidad, y desde el miércoles vengo diciéndole, o sea, no nos carguemos en nuestro interior o en nuestra personalidad o en nuestro espíritu, no nos carguemos de la religiosidad, hermano. Si usted y yo tenemos comunión con el Señor en casita, va a ver que todo va a cambiar. Ya no va a ser necesario estarle recordando que hay culto, ya no va a ser necesario recordarle que hay que orar, ya no va a ser necesario recordarle que hay que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque se nos va a notar, hermano. Se nos va a notar. Y es importante que entendamos que el milagro que volvió a hacer mi Señor Jesús era para curar esos corazones dolidos. ¿Y cuáles corazones dolidos? Orgullosos, los de los discípulos. ¿Te molesta que yo haga esto? Lo voy a volver a hacer las veces que sean necesarios hasta que entendas que es necesario mejor dar que recibir. Los discípulos estaban molestos por lo que había hecho anteriormente y Jesús lo vuelve a hacer. ¿Cuál era la enseñanza? De que deben de aprender a dar, de que deben de aprender a tener compasión por aquel que busca de Cristo, que debemos de cada uno de nosotros de valorar a los hermanos que vienen a la iglesia, ¿no? De valorar a aquel que está haciendo lo correcto allá afuera, ¿no? De valorar a aquellos que estamos trabajando por la obra del Señor, ¿no? Sea de esta iglesia o sea de cualquier otra. Porque para todos, el mismo camino llevamos. Pero si yo me pongo a criticar al del hermano de la asamblea, si yo me pongo a criticar al de los apóstoles y profetas, al de la bautista, al de la misión central, no salimos de nada, hermano. ¿O sí? Tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a servir, tenemos que aprender cada uno de nosotros a depender totalmente de Dios e inclusivamente a buscarle por sobre todas las cosas. Si hay algo que usted siente que debe de cambiar, hermano, déjeme decirlo, el único que conoce esa parte es usted y Dios. Si hay algún sacrificio que usted quiere hacer por el Señor, qué bendición, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es el que conoce nuestras necesidades, hombre. Dice que mucha gente había venido de lejos, oiga bien, de lejos. Y en aquel momento, como vuelvo y le repito, no es que yo voy a agarrar el carrito, ¿verdad? Y me voy a venir y hago 2 horas de San Salvador para acá, no. A pie. A pie, hermano. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos hecho esfuerzos en ese sentido por el Señor? Yo se lo dejo en su corazón, ¿sabe por qué? Porque es bien importante, hermano, que hagamos algo por Dios, hombre. No solo lo más fácil. Aprendamos en realidad
a sacrificar algo. ¿Cómo puede ser posible que mi Señor Jesús fue a la cruz, pagó el precio de sangre, el sacrificio, la corona de espinas, que lo escupieran, que pasara la vergüenza y todo lo demás, y nosotros no queremos esforzarnos un poquito, hermano? Si el modelo a seguir es Cristo, y si Él sufrió esas cosas, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad que no tiene lógica? Tenemos que aprender. ¿Y sabe cuál es la ventaja o cuál es el deseo de todo cristiano? Querer sufrir un poco de lo que Jesús sufrió. Pero nos hemos acomodado un montón, mis hermanos. Yo quisiera en esta tarde que valoremos esa parte, porque es bien importante. Levantarnos de la zona de comodidad. Yo sé que cuesta, hermanos, y mira que es que a veces las tardes son tan ricas para dormir, ¿o no, hermana Carmen? ¿Verdad? Son tan ricas para dormir, más cuando está así como que quiere llover, ¿no? Y comienza a cernir, y viene una brisa así, ¿verdad? Bien fresquita, ¿verdad? Y uno solo ve la hamaca, la camita, y sale la novela, y, ¡ay, Dios! Es de aprender, hermanos, a sacrificar algo para el Señor. Yo le digo, guárdeselo en su corazón. Si Cristo sacrificó su propia vida, ¿por qué nosotros no vamos a sacrificar eso? Si la gente lo buscaba, y era gente que no era convertida, hermano, ¿o era convertida? Era gente que buscaba de Jesús porque sabía que Jesús tenía la respuesta a sus problemas. Y lo que hacía ellos es que eran buscarle. No importaba si estaba cerca, no importaba si estaba lejos, no importaba si tenía que cruzar los lagos, los mares y todas esas cosas, no importaba. Ellos lo que querían era estar cerca del Maestro. Y no era una persona. ¿Cuántas personas dice que habían? 4,000 en ese momento, más los agregados. Y en la otra ocasión, ¿cuántos eran? 5,000, hermanos. Que querían, que sabían que Jesús era el que tenía la solución a sus problemas. Hermanos, en esta noche, nada más me corresponde decirles a cada uno de ustedes que todos tenemos la responsabilidad de sacrificarnos. Nosotros no nos vamos a meter en su trabajo con el Señor, porque cada quien va a rendir cuentas. Pero sí es importante recordar que debe de haber un sacrificio para buscar de la presencia del Señor. Hablamos de venir a la iglesia, debe de haber un sacrificio. Hablamos de orar en su casita, debe de haber un sacrificio. Hablamos de leer su Biblia allá en casa, debe de haber un sacrificio. Hablamos de hacer lo correcto ahí en la calle, hablamos de sacrificio, ¿no? Entonces, yo esperaría, mis hermanos, que para poder recibir de parte del Señor esas bendiciones que vienen de Él, que aprendamos cada uno de nosotros a sacrificar algo. Analícenlo, ahí en casita, analícenlo. Analicémoslo nosotros que estamos acá. Porque ¿sabe qué, hermano? Que el único lugar más seguro donde podemos estar es a los pies de Jesús. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar por nuestras peticiones. Si usted tiene peticiones ahí en casita, pues háganoslas saber. Vamos a orar por su vida. Y acá en nuestra iglesia también vamos a orar por los que estamos acá reunidos.